Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya les había prometido un streaming sobre hombres lobo. Parto siempre de la misma base. Estos son cuentitos, narraciones que me contaba mi abuelo cuando éramos niños, las noches de apagón, para entretenernos un poquito. Recuerdo una temporada que hubo un temporal muy fuerte en 33. Tuvieron que cerrar el puente de el tren, el viejo puente del tren. La Honda decidió cortar un poco las líneas porque estaba muy difícil la riada, la corriente del río Limar, y quedó incomunicado 33 con terrible tormenta, apagón por alrededor de 2 semanas, más o menos. Y mi abuelo, como todas las noches, hacía su ritual de las noches de apagón. Se sentaba en una cabeza de vaca, en un cráneo, y empezaba sus relatos. Pero el apagón se hizo demasiado largo y los cuentos empezaron a fallarle. Ya había contado lo de las víboras que engañan a las vacas y se amamantan en lugar de los terneros, del basilisco, de la luz mala, yo qué sé. Incluso el cuento de Dionisio Díaz era el que más me gustaba, sinceramente. Eh, pero ya había contado todo. Y nos preguntó, ¿quieren un cuento verdadero? ¿Quieren un cuento que realmente ocurrió? Sí, por supuesto. Mi hermano era el más chico, era el que más miedo tenía, pero sí, un cuento que sea verdad. Empezó el relato. Un grupo de amiguitos, muchachos, decidieron pescar a la encandilada. ¿Qué significa esto? Ir de noche con unos faroles, unas linternas, y pescar y atraer a los peces con las luces y servirse de esa ventaja para pescar más. Y ya era una especie de ejercicio de campamento nocturno, de entretenimiento, de la muchachada. Era algo, una de las pocas cosas entretenidas que se podía hacer en las noches de 33. Y resulta que en un momento los muchachos decidieron hacer una broma al más joven de todos. Dijeron que iban a buscar algo a la camioneta y se fueron. Lo dejaron solito, con todos los miedos que podía tener, pobre gurí. Y él, haciéndose el valiente, dijo, sí, sí, yo los espero, no hay problema, me quedo acá en la orilla del río, vayan nomás tranquilo, que yo acá no me va a pasar nada. Pero la noche estaba muy cerrada, había demasiado silencio,
Casi ni se escuchaban ni las cigarras, ni las ranas, ni los grillos. Demasiado silencio. Y el muchacho empezó a preocuparse, hasta que de repente sintió un chapoteo que venía, que se le acercaba, rápido. Miró hacia donde venía el chapoteo, el ruido, un gruñido también, y vio algo enorme, una sombra enorme que venía por la orilla contraria y se le acercaba a él a todo dar. Quedó paralizado. No sabía qué hacer. Quedó mudo. A pesar de eso, cuando se acercó la sombra, logró notarse que era solo un caballo que lo había mordido un perro salvaje que venía colgado de su cuello, gruñendo. Y era solo eso. Y los amigos cuando llegaron se rieron de la bobada que lo había asustado. Pero él quedó mal. Fue tal el susto que quedó mal de la cabeza. Y mi hermano y yo quedamos... Y ese era el cuento, solo eso. Un error. No, pero ocurrió, dijo mi abuelo. ¿Ves el muchacho ese que ves todos los días en el comunal? Que camina sin sentido, para un lado, para el otro, que habla mal, que parece tener cierto retraso. Bueno, fue ese muchacho que se asustó tanto por una sombra equivocada de un caballo apenas y de un perro salvaje, que ahora deambula, habla sin sentido. Quedó mal. Ocurrió, es real. No, le dije yo. Nosotros queremos una historia, pero de verdad, de verdad. ¿Cómo de verdad? Nosotros queremos una historia de un hombre lobo de verdad. Que haya ocurrido, que sepas que pasó. Fa, dijo mi abuela. Ahí la que va a tener que ayudar es la abuela. ¿Cómo la abuela? ¿Y sí? A ella sí le ocurrió algo con un hombre lobo. ¿En serio? ¿Y sí? Claro. Blanca, le dijo a mi abuela que estaba en la cocina. Vení, acércate, contale a los nietos lo que te pasó cuando eras niña. ¿Te parece, Norberto? Dijo mi abuela. Y sí, uno nunca sabe. Mi abuelo era mucho de decir eso, nunca sabe. Uno nunca sabe. Encontraba un tornillito en la calle, alguna cosita que podía servirle para alguna cosa, lo guardaba en el galpón, uno nunca sabe. Siempre la frase, uno nunca sabe. Y mi abuela se acercó, me acuerdo, estaba en la cocina y vino con un cucharón apenas. Y el delantal. Y medio, yo al menos me desilusioné. Una mujer chiquita que nunca nos había contado un cuento de terror, que no sabía realmente si podía decirnos algo que realmente nos asuste. Incluso en vez de nombrar al diablo le decía, el cornudo. Hasta eso tenía miedo y precaución. No barras de noche porque te da mala suerte. No chifles de noche porque viene la víbora. Eran cosas demasiado infantiles, ¿no? A mí realmente no me convencía que ella nos contara sobre un cuento de lobisones. Y bueno, mi abuela se acercó, se sentó en el suelo como me senté yo ahora, le costó un poquito, y empezó el relato. Ella cuando era niña, el padre
manejaba el servicio de diligencias que iba de 33 a la Charqueada. Tenía muchos caballos, tenía una cuadra de caballos, tenía peones a su servicio. No era un potentado, pero era un servicio muy importante en aquella época porque, eh, bueno, nos contó que él falleció al haber trasladado a Luis Alberto Herrera eh, a otro pueblo, y cuando volvió la riada era tan fuerte del río que lo arrastró con diligencia, caballos, todo, y así que fue que falleció. Eh, Quedó como una especie de honor la manera que había fallecido, porque en aquella época los caudillos eran muy importantes. Pero resulta que en esta cuadra que manejaba en el servicio de diligencias, trabajaba para ellos un personaje bastante extraño. Dicen que era medio indio, que había venido de la parte del este, que todavía no era muy explorada, una zona que dicen que habitaba mucha víbora, una zona bastante salvaje, bastante inhóspita para el ser humano. Él venía de ahí. Decían que era indio, no sabían si guaraní, chaná, charrúa. Era medio indio. Por varios aspectos le decían así. Primero, el gran dominio que tenía con los animales. Al acercarse a un animal, quedaba estático. Y cuando se acercaba a un caballo, el caballo ni se movía. Lo acariciaba el cuello, le decía unas palabras al oído, y el caballo parecía entenderle. Y cuando estaba dirigiendo la diligencia, era solo decirle ¡ah! Y el caballo salía disparado como si lo persiguiera el diablo. Esa y otras cositas más les hacían creer a todos los del pueblo que todavía manejaba algunos secretos que manejaban los indios de aquella época. Mi abuela, me acuerdo, le decía el clinudo porque afuera todo aquel que es peludo, que tiene el pelo largo, les dicen los clinudos, por las clines de los caballos. Incluso hubo un cuatrero en 33 que famoso, el caso que le decían el clinudo también por su pelo largo, negro, como ala de cuervo. Y tal era el caso de este empleado. Bien, eso es solo una anécdota de uno de los peones de la empresa de diligencias. Resulta que en una oportunidad había un gran casorio en un pueblo cercano. Toda la familia estaba invitada, toda la familia iba a ir. Mi abuela no quiso. Era una niña, en aquella época con 13, 14 años era considerada una niña todavía, pero era muy arisca, no le gustaba andar con otras personas, ni hablar, ni socializar. No, yo me quedo. Yo me quedo acá, yo cuido la cuadra, yo cuido la casa, ¿qué va a pasar? Por una noche no creo que pase nada importante, dijo. Bien, te dieron unas pocas indicaciones de qué tenía que hacer, a qué hora alimentarlos, cuidar a los perros, hace esto, hace lo otro. Pero a última hora antes de anochecer se acerca a este empleado. Niña, usted se queda sola acá. Sí, pero no tenga cuidado, le dijo. Vaya nomás que yo me quedo acá cuidando todo, vaya al casamiento. No, yo al casamiento no voy, dice, yo no, esas cosas no me gustan, no. Yo a mí con los animales, las personas. Dice, bueno, está, pero
no sé, haga lo que tenga que hacer, yo no se preocupe por mí, que yo me quedo tranquila acá. Sí, niña, pero mire, este, va a quedar sola, mire, yo le doy un par de recomendaciones para que se cuide, por las dudas. Hoy es una noche diferente, la siento así. Yo le quiero dejar este cuchillo. Mi abuela nos muestra la cuchara de la cocina y dice, si siente que algo malo va a pasar, si siente que algo la amenaza, hay una cosa que puede hacer para espantar. Dice, no, pero ¿espantar qué? Un malandra que le pega un grito y va a ver que se va como si nada. No, acá no me, hombre no me asusta ninguno. No, pero mire, si pasa algo usted haga así con el cuchillo. Mire, le mostraba. No, no se preocupe, pero mire, yo le dejo el cuchillo. Hágame caso. Bueno, está bien, déjelo ahí. No, vaya nomás. Y se fue el hombre. No sin mirar un par de veces para atrás como diciendo, hágame caso. Pasó la hora, se fue toda la familia de una diligencia, al casamiento. Ella quedó sola. En aquella época ni siquiera tenían radio para entretenerse, no tenía televisión. Se quedó tejiendo, estaba aprendiendo a tejer. El hombre tampoco supo más nada por ese rato, aunque sea. Pasó la noche. De repente sintió ruidos afuera. Estaban los perros peleando. Mm, Perros revoltosos. De repente empezaron a relinchar los caballos de la cuadra también. Ahí se alarmó. Estaba al cuidado de todo. Los caballos de la cuadra eran la riqueza del negocio, del servicio de diligencia, eran los caballos. Sin los caballos no eran nada. Ahí se alarmó y se acercó a la puerta. Cuando se acercó a la puerta sintió que los perros estaban peleando entre ellos. Pero desesperadamente, era contra algo que les estaba dando pelea fiero. Y se quedó contra la puerta y siguió escuchando. Algún animal. Y de repente de algo debajo de la puerta asomó. Y como que rascó y casi le toca uno de los pies. Cuando mira, una pata, una mano, algo negro. Para mano tenía garras, tenía uñas. Y era demasiado peludo y oscuro y rascaba y quería entrar. Y asomó un hocico y resoplaba. Y ella no sabía qué hacer. Y ahí se acordó lo que le dijo el hombre. Y como pudo se acercó a la mesa y agarró el cuchillo y se acercó a la puerta a pesar de que veía el hocico y dos patas arañando y queriendo entrar por debajo de la puerta. Y con el cuchillo pasó una vez por el piso, pasó otra vez por el piso y sintió... Y pasó una tercera vez, barriendo el piso con el cuchillo. El animal, que todavía seguía con el hocico asomado, volvió a resoplar. Y se fue. Mi abuela, me acuerdo, me contaba que quedó contra la puerta agarrada a las piernas y repetía: que se haya ido, que se haya ido, que se haya ido, que se haya ido, que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva. Y así estuvo, horas.
hasta que llegó el resto de la familia. Yo tenía 8 o 9 años, pero ya en aquel momento creía saber cómo se combatían los monstruos y las cosas paranormales. Este, y yo decía, pero ese ritual para espantar al hombre lobo nunca lo escuché, de pasar un cuchillo una vez, cuchillo otra vez, barrer de tercera vez. Y ahí me di cuenta que los cuchillos de aquella época tenían mango de plata. El ser que estaba del otro lado olió la plata, olió la amenaza. Y ahí fue cuando se fue. Ese es un paréntesis. La familia encontró uno de los perros muertos, los caballos estaban bien, gracias a Dios. Y le echaron la culpa a un jabalí, a un chancho salvaje que a veces enfrenta a los perros de caza y los puede llegar a matar. Y pensaron que había sido el caso. Ella no vio una pezuña de un jabalí, de un chancho salvaje. Ella no vio una garra. Ella vio algo más parecido a una mano con uñas, que arañaba, que quería pasar, que quería entrar, y un hocico negro, que cuando olió ese cuchillo, se fue. Ella todavía lo recuerda. Y luego, cada vez que veía a este peón, a este indio, azuzar a los caballos y hacerle ¡ah!, se acordaba de lo que había visto esa noche. Ese es el cuentito de hoy. Espero que les haya contado. Mi abuela decía que era verdad. Como siempre, los quiero mucho. Espero que duerman bien. Y si van a soñar, espero que no se topen conmigo. Buenas noches.